En cumplimiento a los artículos 48, 49, 50, 51 y 52 del Reglamento Escolar, capítulo octavo, de nuestra Casa de Estudios, pongo a su disposición el presente trabajo. El presente trabajo se centrará en el planteamiento del problema establecido, el cual se ha generado por el incremento poblacional, no solo del municipio, sino de todas las orbes de nuestro país que están en proceso de desarrollo, en donde por la falta de oportunidades laborales con un salario digno, la falta de espacios educativos adecuados y cercanos, y espacios de esparcimiento saludable, han dado un incremento a la inseguridad, en todas sus modalidades. Una de estas modalidades es la invasión de predios. Este ilícito se da, además de lo anteriormente mencionado, por la falta de oportunidades para que algunas personas tengan una vivienda digna, por la migración, así como diversos pretextos que las personas que incurren en este ilícito ocupan para invadir una propiedad. Aquí analizaremos parte de los motivos que han obligado a las personas a incurrir en este flagelo, en donde en algunas ocasiones aparte de contar con un lugar donde dormir, o bien lo ocupan para el resguardo de otras actividades ilícitas, como lo son el robo, ocultamiento de mercancía de dudosa procedencia, narcomenudeo, etc. También analizaremos los factores por los cuales van desde el descuido de los propietarios, abandono y los abusos de confianza, recayendo parte de la responsabilidad del cuidado de los predios vacíos en la Asociación de Vecinos Valle Dorado, AC, cuestión que de manera interinstitucional no es una obligación de la misma, pero que entra dentro de sus atribuciones. Ello por lograr un ambiente más seguro, ya que el citado flagelo no solo afecta a los dueños de los predios, sino también a los vecinos de la misma colonia y vecinos de colonias aledañas, que en fechas recientes se han dado desalojos en el municipio, pero estos han sido por parte de los pobladores y no por parte de las autoridades encargadas de la procuración de justicia, y se deberían de aplicar sanciones más severas y adecuadas a nuestros tiempos. En relación con las víctimas de este delito, comúnmente llamado allanamiento de morada en términos legales, cuenta desde nuestra Constitución política con artículos bien definidos sobre este delito, que es un problema a nivel nacional. Lo mismo se da en barrios, poblaciones apartadas, comunidades y ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Para tener presentes las bases jurídicas sobre el tema, se enlistan las leyes aplicables al mismo. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Primero, Capítulo Primero, Artículo 14, Párrafo 2, sobre la privación de la libertad o de sus propiedades, así como el artículo 16, Párrafo 1, sobre la inviolabilidad del domicilio. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro de Arteaga. Código Penal Federal, Título 18, Artículo 285, sobre el allanamiento de morada y al título 22, Capítulo 5, Artículo 395, Fracción 2, sobre despojo de cosas inmuebles o de aguas. Código Penal para el Estado de Querétaro, Título 6, Capítulo único, Artículo 158, Párrafos 1 y 3, sobre el allanamiento de domicilio. Código Civil para el Estado de Querétaro, Libro 2, Título 4, Capítulo 1, Artículos 826 y 827, los cuales nos hablan de la propiedad, así como las reglamentaciones locales. Actualmente existen 615 millones de casas abandonadas en México y se prevé que al concluir el año se incremente esta cifra al menos en 65% debido a impagos hipotecarios, afirmó el CEO de la empresa especializada en recuperación de cartera vencida Coperva, Alan Ramírez Flores. El directivo aseguró que la cifra de casas fantasmas equivale al 14.3% del total de hogares en el país y las causas del abandono primero fueron la inseguridad, pero más tarde, tras el boom en la comercialización con subsidios federales, se evidenciaron la falta de servicios, mala calidad de materiales y lejanía con fuentes de empleo. Ahora, en plena pandemia de COVID-19, un nuevo factor genera que las casas queden abandonadas, los impagos hipotecarios. De acuerdo con el especialista en cartera vencida, de enero a mayo de 2021 se presentaron 68.345 remates inmobiliarios, lo que representa un aumento de 65% respecto al mismo periodo de 2020.
Aunque existen planes por parte de instituciones como Infonavit para recuperar y poner en venta 100.345 casas en los próximos 4 años, el problema tiene enormes dimensiones, pues las casas abandonadas representan 14.3% de los hogares en todo el país, mencionó Ramírez Flores. Buenas tardes, compañeros. Como hemos venido platicando, la invasión de casas se da por cuestiones como la que vemos a continuación. Casas abandonadas, hay algunas que inclusive son arregladas, pero los dueños jamás las ocupan. Casas completamente desvalijadas por la delincuencia. Los vecinos aquí han tenido que hacer algunos resguardos, como en este caso. La casa fue completamente desvalijada, puertas, ventanas, cables, tarja, puertas. Se llevaron todo lo que pudieron. Esto nos sigue llevando a pensar, la gente, ¿para qué adquiere un bien si no lo va a ocupar? Como podemos observar, este es un problema que no solamente se da en San Juan del Río, en el fraccionamiento Valle Dorado. Este es un problema a nivel nacional. Se da también por la intransigencia o el descuido personal. ¿Por qué? La gente no se da cuenta que al adquirir un predio, un compromiso, es una inversión. Es una inversión que vaya a conllevar, son gastos, agua, luz, predio. Pero también es un pago para poder contenerlo, tenerlo. ¿Qué caso tiene tener una casa en ese sentido? A tener una casa, inclusive podemos ver que ha habido personas que han arreglado sus casas de una manera excelente. Como en un par de minutos lo vamos a ver. Un par de segundos lo vamos a ver. Y no la ocupan. No la ocupan y es una inversión muy fuerte, en la cual no es solamente una casa que costó 200,000 pesos, sino que ahora es una casa que puede valer muchísimo más, que no está siendo ocupada, que no está siendo productiva, que al contrario genera tentaciones a personas que estén tentadas a hacer una invasión de predios con el simple hecho de obtener un recibo. Entonces, pues esto nos sigue haciendo pensar qué es lo que va a pasar con todas estas casas. Como lo comentamos ya en la base inicial, 498 casas, con poco más de 120 casas vacías y más de 60 son desvalijadas. El fraccionamiento Valle Dorado 2 en sí tiene una antigüedad aproximadamente de 18 años. Por secciones se han ido construyendo. Este parque es la última, se puede decir, la última adquisición de esta administración, en la cual el trabajo de la mesa directiva de la Asociación de Colonos ha sido fundamental para lograr este detalle. A pesar de este logro, aún seguimos con casas vacías y no dudo que también en otras partes del país se estén logrando o se estén dando las mismas situaciones, pero las causas pueden ser muchas. ¿Cuál es? Narcotráfico principalmente, como lo vemos al norte del país. Necesitamos lograr una concientización también de las autoridades en el desarrollo de nuevas prácticas políticas, procedimientos que conlleven a la protección jurídica de los dueños en sí de las casas. A continuación escucharemos la narrativa de
una persona que ha participado en su comunidad en los consejos ciudadanos. En la colonia donde se refiere este suceso no ha pasado a grandes rasgos porque la misma sociedad, las mismas asociaciones de colonos se han juntado para poder evitar, además de que esta colonia se encuentra centrada hacia lo que es parte de lo que es la zona centro de la ciudad de San Juan del Río. Entonces procedemos a escucharlo. Buenas noches, soy vecino yo de la colonia La Peña. Realmente por este lado se han visto, pues sí, invasión a algunas casas de habitación. Y de una manera se ha platicado esto pues en el comité que tenemos de seguridad de la calle, más sin embargo, pues sí, mucho no se puede hacer, dado que los mismos dueños no reclaman, no viven, no hacen nada por reclamar sus predios. Entonces, pues lo único que a nosotros nos afecta tanto es como un poco de inseguridad, dado que las personas pues no sabemos si son capaces de tomar una acción de invadir un predio, pues que serían capaces de, ante otras situaciones, ¿verdad? Es lo que nos afecta más que nada la seguridad, pero pues sí, vivimos al pendiente de todas esas cosas. Compañeros, como hemos estado verificando en el desarrollo del video, existen diversos factores que han propiciado esta situación de la invasión de predios. Uno de ellos también ha sido la inseguridad pública, pero en lo que compete a nuestra zona, que es Fraccionamiento Valladorado 2, en el municipio de San Juan del Río, estado de Querétaro de Arteaga, la inseguridad no ha sido tan fuerte. Robos, lo normal, podemos decirlo así. En cuestión de las invasiones, pues han sido algunas personas que han abusado de la confianza de las personas que les rentan su domicilio, y en algunos otros casos, como podemos ver un poco más adelante en las imágenes del desalojo, del desarrollo de un desalojo, pues ahí fue porque se metieron por parte de por otra zona de la casa. Y pues hicieron lo que quisieron, una persona adulta y un menor. Al momento del desalojo, pues no se encontraba nadie en la casa, pero se contó con el apoyo de la policía, como ya está prescrito en el desarrollo de primer trabajo del proyecto Terminal 1. Y en este momento vamos a darle continuidad a el desarrollo de nuestro video. El hecho de detectar un departamento, casa o un terreno abandonado no significa que cualquier persona se puede meter. Sin embargo, hoy en día, el alto número de inmuebles abandonados que hay en el país incide en este tipo de acciones. El Infonavit, por ejemplo, informó el año pasado que existen en el país alrededor de 260,000 casas abandonadas en todo el país, de las cuales aproximadamente 16,000 se encuentran en el Distrito Federal. Cuando una persona se encuentra con un inmueble abandonado, puede optar por dos opciones. Una de ellas es dar aviso a las autoridades para que se investigue la situación de este. Existe un procedimiento para los bienes monstrencos, porque así se llaman, en el que yo doy aviso a la autoridad investiga, da publicaciones, y si se comprueba que efectivamente está abandonado, entonces pasa a la propiedad de la autoridad y con el valor se divide a un cuarto a la persona que lo encontró y a 3/4 partes a la beneficencia pública. Otra de las acciones que aplican algunos ciudadanos es que llegan a percatarse de que hay un inmueble presuntamente abandonado y simplemente toman posesión, y esto debe quedar claro, que no es algo legal. Se llama prescripción adquisitiva. Esto implica adquirir la propiedad por el simple paso del tiempo. Pero no significa esto que yo pueda llegar a un inmueble vacío, me meta y se convierta en mío. Para que pueda yo prescribir se requiere que adquiera a título de dueño.
Es decir, que alguien llegue y me vende, alguien llegue y me done, alguien llegue y me transmita por cualquier título aparentemente legal. En estos casos, la persona puede hacer propio el bien si lo tiene durante 5 años de buena fe o 10 años de mala fe. Y esto es un procedimiento que se hace en el juzgado. Muchas veces esto no es suficiente para hacer, por ejemplo, una escrituración. La ley, para resolver este problema, da a esa persona el derecho de hacer propio el bien si lo tiene durante 5 años de buena fe o 10 años de mala fe. Y esto es un procedimiento que se realiza en el juzgado. Pero meterse a un inmueble no es tan fácil como algunas personas pudieran creer. Y es que si el dueño aparece, el invasor puede ir incluso a la cárcel. Estoy cometiendo un delito muy grave que se llama despojo, que me puede llevar hasta 5 años a la prisión y que si es realizado por grupos delincuenciales, hasta 6 años. Así que en estos casos, si usted es dueño de alguna propiedad, hay que mantenerla vigilada. Y en caso contrario, evitar caer en presuntos delitos que nos pueden causar a la larga serios dolores de cabeza. Laura Casillas, Azteca Noticias. Como hemos podido visualizar en el video anterior, la cuestión del abandono de casas no es solamente a nivel local, sino también a nivel federal. Los expertos nos están mostrando parte de lo que son las consecuencias legales que pudiese haber al invadir una propiedad. Ahora, y esto no es solamente responsabilidad de los dueños de las casas, también tiene que ver con la cuestión de los fraccionadores, de las autoridades municipales actuales que autorizaron esos proyectos. ¿Por qué? Faltó la dotación de servicios de infraestructura urbana, por lo menos agua, luz y drenaje profundo para evitar las inundaciones. Continuaremos con la presentación de otra noticia del año 2019, en el cual un fraccionamiento en el estado de Veracruz pasó o sigue pasando por la misma problemática que tenemos en nuestro fraccionamiento, pero ya el fraccionamiento en el que nos encontramos ya encuentra un poco más de viviendas ocupadas, y este otro fraccionamiento se convirtió completamente en un fraccionamiento fantasma. Procedamos a ver el video. Esta es la puerta de acceso a Ciudad Primavera, un fraccionamiento que nació en el 2006. Y esta es una publicidad de aquella época. Aquí se informaba que este desarrollo contaría con un parque acuático, un centro comercial, una escuela y casas como esta. Pero 13 años después, la realidad es otra. Hoy, Ciudad Primavera está abandonada. La conocen como la ciudad perdida. Ubicada a las afueras del municipio de Emiliano Zapata en Veracruz y a más de 1 hora de Jalapa, es un fraccionamiento literalmente en medio de la nada. Una constructora llamada Grupo Roma levantó alrededor de 1,700 viviendas, en su mayoría financiadas con créditos del Infonavit. Yo compré mi vivienda hace 11 años, era un fraccionamiento nuevo que iba a tener muchas etapas. Y bueno, mucha gente solamente ejerció su crédito por lo atractivo del proyecto. Sin embargo, nada de lo que nos ofrecieron fue real. Así, sin servicios, las familias se vieron obligadas a abandonar su patrimonio. Aquí hubo un fraude en la municipalización. Aquí estuvieron implicadas autoridades. Y no se trata de un caso aislado. En el estado de Veracruz hay casi 288,000 casas deshabitadas. Y lo más grave, en todo el país se han contabilizado 4,997,806 viviendas en similares condiciones.
El Estado de México encabeza la lista de casas deshabitadas, con 538.220 viviendas. Le sigue Jalisco, con 358.453. Después Guanajuato, con 241.224 viviendas. Y Michoacán, con 238.951. Según expertos, el abandono responde a diversas causas. La primera sigue siendo la distancia a las escuelas, a los centros de abastecimiento y a los centros de trabajo. Esa es la razón más importante por la cual la gente se va. Y desde luego una importante y en algunos casos dramática, que es la seguridad pública y la vandalización de los entornos. Aseguran que este grave problema se agudizó hace 2 décadas, cuando el Infonavit dejó de participar en el proceso de construcción de vivienda y se limitó solo a otorgar créditos. Perdió esa capacidad de comprar tierra, de organizar la producción, y lo dejó todo en manos de los desarrolladores. Y entonces los desarrolladores han hecho sus negocios ubicando vivienda en zonas muy periféricas donde no hay servicios. En la Ciudad de México hay 211.245, mientras que la entidad con menos viviendas en condiciones de abandono es Campeche, con poco más de 25,000. ¿Qué queremos? Que en el futuro nuestras propias reglas de otorgamiento de crédito tengan que revisar una parte de calidad de la vivienda. Es un asunto de compartir responsabilidades, o sea, el Infonavit no puede ser el único que esté en ese frente de batalla, tiene que estar acompañado del gobierno estatal, del gobierno municipal y de los propios vecinos. Roberto Domínguez, Azteca Noticias. Como pudimos ver, no es solamente la culpa de los dueños por dejar las casas solas. También existe una responsabilidad compartida por los fraccionadores, las asociaciones, los gobiernos municipales que autorizan la creación de este tipo de fraccionamientos retirados. Además, también debemos saber que existen asociaciones y grupos que se dedican a lucrar con la necesidad de vivienda de las personas, y una vez que se logran apropiar de una propiedad, la ponen a disposición de sus agremiados por una cuota, tal y como lo veremos en el siguiente video. En la Ciudad de México hay por lo menos 50 grupos y asociaciones que lucran con la necesidad de vivienda. Invaden terrenos e inmuebles abandonados, intestados o en litigio. Luego lo ofrecen a sus agremiados a cambio de cuotas. Margarita pertenece a la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal. Ella daba 200 pesos semanales hasta que fue desalojada en septiembre del año pasado del inmueble que ilegalmente habitaba en Roma 18, en la Colonia Juárez. Hoy sigue en la calle junto con otras 30 familias otomíes. Cuando llegamos, este predio estaba muy sucio, abandonado, todo muy sucio. Nosotros lo limpiamos. Lo condicionaron. Sí, lo juntamos muchos compañeros que iban llegando, tenían sus bebés, se enfermaban. ¿Sabes qué, compañero? Un baldío ya, vamos a limpiar, y nos quedamos. Y sí, nos metimos por los niños, no nos metimos porque quisimos. Lo mismo le ocurrió en septiembre pasado a Juan. Pagaba cuotas al bloque urbano popular, 500 pesos a la semana. Perdió todo durante el desalojo del inmueble de Moldeadores 143 en la colonia Trabajadores del Hierro, Azcapotzalco. Como hemos podido observar en el desarrollo del presente trabajo, no es solamente un abandono de casas, es un abandono de un estilo de vida, de un proyecto, porque una persona al comprar su casa la tiene pensando en que va a realizar algo bueno en un nuevo inicio de vida. Desafortunadamente, no todo es así. Y no es solamente culpa de las personas que compran una vivienda en un lugar semiapartado. También es culpa de las administraciones que aprueban proyectos de este tipo
que no están cerca de centros urbanos para el abastecimiento de los insumos necesarios para las viviendas, escuelas, trabajos, principalmente una creación de una asociación que pueda intentar sacar ese fraccionamiento adelante. En el fraccionamiento donde nos encontramos, nuestro punto de referencia, Valle Dorado 2, el municipio de San Juan del Río, empezó como un proyecto también bastante viable, en el cual se proyectaba 5,000 viviendas en un cuadrante aproximadamente de 15 kilómetros cuadrados, escuela primaria, un kinder, un centro de abastecimiento, por decir un centro comercial. De todo eso no llegó más que solamente una sola escuela, los servicios de recolección de basura también es un factor muy importante. Y mientras nosotros como sociedad no nos pongamos las pilas en pedirle a las autoridades que cuando vamos a ver un fraccionamiento nuevo, cuente realmente con todos los servicios que debe de obtener, crearemos comunidades más unidas, mejormente sostenibles y con logros que pueden alcanzar que todas las personas que convivan en un solo fraccionamiento se sientan a gusto de haber tenido su casa en ese lugar. En nuestro fraccionamiento de referencia no existía lo que actualmente vemos para los niños, para la convivencia de las personas, juegos. Esto era simple y sencillamente un pedazo de tierra y nada más. La invasión de predios puede darse de muchas maneras: un abandono, un descuido de parte de las autoridades, pero con la construcción de las personas adecuadas podremos salir más adelante. Con esto damos por concluido el desarrollo del presente trabajo, en el cual se agradece la participación de la Asociación de Vecinos de Valle Dorado 2, compañeros de trabajo que prefieren mantener su anonimato, y especialmente a nuestra casa de estudios, la Universidad Abierta y a Distancia de México. Muy buenas tardes.